Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar el segundo ejercicio sobre códigos de formato numéricos. Aplicamos formatos para representar los números en palabras, representando el valor cardinal y ordinal. De distintas formas añadimos color y texto, representamos fracciones y aplicamos condiciones dentro del código de formato. Comenzamos. Vamos a usar también el archivo codeformato.ods que habíamos usado en el ejercicio anterior, pero esta vez utilizamos la hoja parte 2. En esta hoja vamos a aplicar a las celdas de la tabla los formatos correspondientes para que tengan el aspecto de la imagen, siguiendo las instrucciones del enunciado. Tenemos la imagen en la parte superior de la pantalla para poder ver el efecto que buscamos y comenzamos con la columna A, pasillo. Aquí se nos pide un formato que represente en letra el ordinal del valor de la celda. Seleccionamos las celdas y en formato de celdas aplicamos el modificador NaTnum12 con la opción ordinal y representando un número entero. Tenemos aquí la previsualización, aceptamos y tenemos ahí el resultado. Vamos a centrar la celda como aparece en la imagen y ya estaría. Pasamos a la columna B, fila. Aquí aplicamos un formato ordinal con número. Usamos también el modificador NaTnum12 con la opción ordinal number y también como un número entero. Aceptamos y ya tenemos el formato que buscábamos. En la siguiente columna, estante, aplicamos un formato numérico sin decimales, rellenando con ceros no significativos hasta 3 dígitos. Usamos para eso los 3 ceros. Aceptamos y se representarán siempre los números con 3 dígitos, incluidos los ceros no significativos. En la columna número de registro vamos a seleccionarla. Se nos ha dicho en el enunciado que cuando el valor de la celda es igual a 0, entonces vamos a establecer la condición igual a 0, se tiene que representar en color rojo, incluimos el código para rojo, el texto no consta, ponemos punto y coma porque ya termina la condición, y para el resto de valores que no sean 0, se va a representar con hasta 5 dígitos, significativos o no. Aceptamos y lo tenemos ahí, el 0 como no consta en rojo y todos los demás con hasta 5 dígitos. En la columna E, stock mínimo, aplicamos formato numérico sin decimales, añadiendo el texto cajas. Como el 0 también queremos que se muestre, entonces usamos el símbolo 0 y añadimos, entre comillas, el texto cajas. Aceptamos y en la siguiente columna, la F, stock en cajas, aplicamos un formato numérico sin ceros a la izquierda con 2 decimales, significativos o no, y añadiendo el texto cajas. Aceptamos y pasamos a la columna G. En la columna G, stock en cajas y unidades, fíjate en la imagen. Partimos del hecho de que todas las cajas traen 50 unidades del producto. Que haya en almacén 3,75 cajas, por ejemplo, no nos da una idea rápida y exacta de cuántas unidades sueltas hay a mayores de las cajas completas. Es mucho más eficiente que podamos ver cuántas cajas completas hay y cuántas unidades sueltas. Entonces vamos a representar estos valores, que son exactamente los mismos que la columna anterior, en un formato numérico que tenga la parte entera sin ceros a la izquierda y la parte decimal expresada en forma de fracción, siendo el denominador el número 50. Es decir, el decimal se va a expresar como una fracción con el número 50 de denominador. Seleccionamos las celdas y en el código de formato usamos la almohadilla para la parte entera, añadimos el texto cajas y a continuación hacemos la parte decimal. Vamos a poner 2 interrogantes y un 0 para que el valor 0 también se represente. Indicamos que el denominador es el número 50 y añadimos el texto unidades. Bueno, aquí no tiene sentido que haya 3 dígitos en el numerador. Podemos quitar uno. Aceptamos. Y de esta forma, por ejemplo, en este artículo que tiene en stock 69,25 cajas, podemos ver que en realidad son 69 cajas con 12 unidades de 50. Bueno, 12 entre 50 da como resultado 0,24, no 0,25, que lo que hace es mostrar el valor más cercano.
El problema es que yo me inventé los decimales a voleo y en realidad para una caja de 50 unidades, ninguna fracción de esa caja sería el valor decimal 0,25. En la columna H, stock en unidades, queremos que todo el valor de la celda se represente como una fracción, siendo el denominador el número 50. Introducimos el código. Vamos a poner interrogantes que sustituye ceros no significativos por espacio para que queden los datos alineados y a continuación indicamos el denominador 50. No se va a representar la parte entera del número, se va a representar todo el número como una fracción. Aceptamos y vemos las unidades totales, que serían 1375, que corresponderían a 27 cajas y media. En la columna I, cajas a pedir, tenemos que hacer unos cálculos para los que tendremos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Solo se pedirán unidades en caso de que el stock en cajas no alcance el stock mínimo, es decir, que F10 sea menor a E10. Si esta condición no se cumple, las unidades a pedir serán 0, como puedes ver aquí abajo. Pero además tendremos que tener en cuenta que tenemos que pedir cajas completas. Entonces calcularemos si hay parte decimal. Para saber si hay parte decimal o no, comparamos la diferencia con el entero de la diferencia. En este caso la diferencia serían 2,5 cajas, lo comparamos con su parte entera, que es 2, y en el caso de que sean distintas, lo que hacemos es a la parte entera sumarle una unidad. Es decir, si necesitamos 2 cajas y media, le sumamos 1. En el caso de que no haya decimales, entonces simplemente haríamos la diferencia. Componemos la fórmula. Aunque esto no tiene nada que ver con los formatos, pues repasamos un poco también las funciones que estuvimos viendo. Vale, aquí tenemos que habría que pedir 3 cajas. Doble clic sobre el botón de relleno y copiamos la fórmula a todas las celdas de la columna. Ahora vamos a aplicar un formato en el que se nos pide que si el valor es menor a 1, vamos a ponerle menor a 1, es decir, no se piden cajas, pues que no aparezca nada. En el caso de que el valor sea mayor a 50, introducimos la condición entre corchetes mayor a 50, que se represente en color rojo como un entero acompañado del texto cajas. Y para todos los demás valores, como un entero, también con el texto cajas. Aceptamos y aquí lo tenemos. Los valores menor a 1 no se representan, los mayores a 50 en rojo con el texto cajas y los demás como enteros con el texto cajas. Para la columna J, precio de compra, vamos a aplicar un formato moneda con 2 decimales, mostrando el 0 de la izquierda en caso de haberlo. Buscamos un formato moneda que cumpla esas condiciones, decimales y un 0 a la izquierda, por ejemplo este. No nos importa cómo se van a representar los valores negativos, pues que no los va a haber. Aceptamos y lo tenemos ahí. La columna K, el importe del pedido, se calcula multiplicando las cajas a pedir por el precio de compra. Será igual a I10 por J10. Haciendo doble clic sobre el botón de relleno, lo copiamos al resto de la columna. Con respecto al formato, se nos pide que no se muestre el valor 0, con lo cual voy a añadir aquí al principio la condición igual a 0, y en ese caso comillas, comillas, cadena vacía. Y para el resto de casos, que se muestre el valor con separador de miles, 2 decimales y un 0 a la izquierda, que es este formato que tenemos aquí. Voy a eliminar esta segunda parte que no nos interesa, que es para los valores negativos, y además se nos pide que rellenemos la celda a la izquierda con X. Nos situamos aquí, pulsamos el asterisco y la X. Ya vemos en pantalla cómo va a quedar. Es decir, primero la condición, el valor si cumple la condición, que son comillas, comillas, punto y coma para todo el resto de los valores que no cumplan la primera condición. Aceptamos y tenemos ahí el importe del pedido. En la columna I, importe del stock, se calcula multiplicando las cajas en stock, F10, por el precio de compra, J10. Copiamos al resto haciendo doble clic en el botón de relleno y vamos a aplicar el formato que se nos pide. Vamos a borrar esto y empezamos. La primera condición es que el valor de la celda sea menor a 300. En ese caso se debe representar en verde con separador de miles, se debe representar también el valor 0 y hasta 2 decimales, incluidos los no significativos. Y vamos a usar directamente el símbolo del euro, no vamos a usar el código para que utilice la configuración regional. Con punto y coma pasamos a la siguiente sección y aplicamos la segunda condición, que es que el valor de la celda sea mayor a 2000.
En este caso se debe representar en color rojo, primero el texto, ojo, entre corchetes, el número con separador de miles, representando el valor 0 y hasta 2 decimales, incluidos los no significativos, acompañado del símbolo del euro, repito que se lo estoy poniendo yo a mano como un texto más, punto y coma, y por último, para todas las celdas que no cumplan ninguna de las dos condiciones, vamos a establecer un color azul con el mismo formato numérico y el símbolo del euro. Comprobamos y pasamos a la celda K18, el total de pedido. Aquí vamos a hacer la suma de los importes del pedido, de esta columna, y vamos a aplicarle el mismo formato que las celdas de la columna. Usamos el botón de clonar formato y ya lo tenemos. En la celda L18, total stock, hacemos lo mismo, una suma de las celdas de la columna. Podríamos haberlo copiado de la celda anterior. Y en formato vamos a aplicar un color azul con separador de miles, mostrando el valor 0, con hasta 2 decimales significativos o no, y vamos a añadir también el símbolo del euro. Recordemos que esto no es un formato moneda, estamos añadiendo el euro como un texto más, no como un símbolo de moneda. Aceptamos y ahí está. En la celda de 20 debe aparecer el texto: el importe del pedido para alcanzar el stock mínimo deseado es de X euros, tomando ese valor de la celda K18. Lo vamos a representar en letras, sin decimales y sin el cero no significativo. Entonces componemos el texto igual a, para alcanzar el stock mínimo deseado es de, unimos con ampersand y aplicamos la función mayúsc para que nos lo dé en mayúsculas a la función texto del valor de K18, punto y coma, y ahora entre comillas el código de formato NADNUM12 EUR para representar en euros y como un entero, sin que se represente el valor 0. Cerramos comillas para el código de formato, cerramos el paréntesis de la función texto y el paréntesis de la función mayúsc. Pulsamos intro y lo tenemos ahí, 466 con 20 euros, como le dijimos que era un valor entero, ha redondeado a 466. En la celda C21 debe aparecer el texto: los artículos en stock tienen un valor total de X euros. Ese valor X lo va a tomar de la celda L18, también en letra con 2 decimales y un 0 a la izquierda. Vamos a hacer de nuevo la fórmula con igual, tienen un valor total de, cerramos comillas, ampersand, y aquí usamos la función mayúscula de nuevo para que salga en mayúsculas, con la función texto para obtener en palabras el número que vamos a usar es el valor de L18, punto y coma, entre comillas el código de formato, utilizamos el modificador NADNUM12, de nuevo con la opción EUR para euros, como queremos que se muestre el valor 0 en caso de haberlo, incluimos un 0 y hasta 2 decimales en caso de que los haya. Cerramos con comillas el código de formato, un paréntesis para la función texto y otro para la función mayúsc. Y ahí tenemos el resultado. Voy a combinar estas celdas para ampliar el espacio y le aplico este color. Y hasta aquí el ejercicio. Recuerda que puedes descargarte los enunciados y la teoría de la plataforma, así como la hoja base y la hoja resuelta. Espero que te resulte de utilidad. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo. Un saludo.